la verdad. En este momento voy a dar paso a nuestro coproductor, el ingeniero Ramón Albuquerque, notable político, que nos visita de nuevo. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Es lamentable lo que está ocurriendo en República Dominicana. Su gobierno aplicando chicana, su gobierno ahondando la crisis en que vive el país. La crisis financiera, ya se ha dicho que esta pandemia COVID-19 pasará a la historia como el gran error de los gobernantes del mundo, mal llevado por la Organización Mundial de la Salud. Pandemia hemos tenido desde que la naturaleza humana existe, porque pandemia es un brote maligno, una enfermedad que se generaliza en una región, luego pasa a ser en todo el planeta, y como el prefijo pan quiere decir universal, entonces pandemia es una enfermedad de todo el planeta. ¿Es esta la primera? No. Es cierto que el coronavirus ahora vino y que de repente no lo trajeron por un decreto, tampoco se irá por un decreto, tampoco. ¿Cuál es la verdad? Que bueno, que los microbios han existido 3.000 años, 3.000 millones de años, desde que se creó el universo, aquí en el planeta Tierra. Oigan este dato que es interesante. Según la teoría del Big Bang, hace 4.800 millones de años que ocurrió la formación del universo. Pero los microbios, porque la vida empezó por los microbios, empezaron 1.800 millones de años después, y por tanto hace 3.000 millones de años que los microbios están aquí en el planeta, en su planeta, porque la vida empezó por ellos y sigue en ellos. Es más la vida que hay en microbios que la vida en los seres humanos, porque los seres humanos aquí, como tal, tenemos, unos dicen que 10 millones, pero eso es si nos vamos a los antropoides que nos dieron origen. En la teoría de la evolución, por supuesto, que los que tengan la satisfacción, y los felicitamos, de creer en que un día un Dios dijo, hágase el ser humano, y hizo al otro. Bueno, todo eso lo respetamos. Pero la ciencia no cree en eso. La ciencia da sus explicaciones. Entonces, ¿cuál es la explicación de la ciencia? O que hace 2 millones de años, de aquellos antropoides parecidos al hombre, cuadrúpedo, se puso uno de pie. Empezó el estado bípedo del ser humano. Y de eso, ¿qué tiempo hace? 2 millones de años. ¿Por qué lo sabemos? Por la arqueología y los esqueletos que se han encontrado y se siguen encontrando. Pero ¿cuándo empezó ese desarrollo de la inteligencia humana? Hace más o menos 650.000 años, no millones, 650.000 años. ¿Por qué ocurrió ese fenómeno? ¿Por qué se dio inicio? Cuando el hombre empezó a poder reproducir el fuego a voluntad. El hombre conocía el fuego de los volcanes, el fuego de los rayos, de las centellas, de todas estas cosas, que encendía plantas, que encendía árboles, que generaba fuego. Se incendiaban los bosques, y entonces el hombre veía el fuego. Podía guardar un tizón, pero cuando se le apagaba, no podía reproducirlo a voluntad. Pero cuando el hombre aprendió a producir el fuego a voluntad y a utilizarlo sin miedo, entonces empezó a cocer los alimentos, y los individuos que comen alimentos crudos se toman como 10 veces más tiempo para digerirlo que los que comen alimentos cocidos.
al comer alimento cocido, le sobró tiempo para jugar, para ensayar, para el ocio, hacer muchas cosas. Y eso se dice, le desarrolló el cerebro, y aquí estamos nosotros. El Homo erectus, que fue el que se puso de pie, cuando vino a terminar su ciclo, su cerebro había evolucionado de tan solo 300 gramos a 1300 gramos, y luego empezó con el Homo sapiens y continúa con usted y conmigo y con nosotros. ¿Qué significa esto? Que la historia de la humanidad, de los seres humanos, es reciente. Desde luego el hombre lo dignifica mucho, claro, con su inteligencia lo sublima. Pero las bacterias, ¿dónde estaban? Conviviendo con el hombre, dentro del hombre, y haciéndole posible la vida al hombre. Todos los microbios, porque la flora microbiana es lo que nos permite digerir. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que no son peligrosos? Claro que sí. El 95% no es peligroso, es benigno, es el que nos hace la vida posible. Solo el 5% de los microbios es dañino. Y los microbios son las bacterias, los virus, los hongos, los protozoos y los helmintos. Entonces, ¿vino el coronavirus? No, estuvo aquí siempre. Pero además, American Scientific, una revista de mucho prestigio, publica trabajos de arqueología médica y ha determinado que 3300 antes de Cristo descubrieron el delta coronavirus. 3000 años antes de Cristo el beta coronavirus, 2000 años antes de Cristo el gamma coronavirus y 1000 años antes de Cristo el alfa coronavirus. Han estado aquí siempre. La primera vez que se detectó un coronavirus en seres humanos fue en 1896, de una mutación o un salto del coronavirus bovino a los seres humanos. Lo detectaron en Europa y luego eso siguió evolucionando, y del 1960 acá ya tenemos 7 cepas activas. ¿Y dónde han ido todas las pandemias que ha tenido la humanidad? ¿O que están con nosotros? ¿Son nuestros vecinos o los tenemos dentro, inactivos, redimidos, en recesión? Todos los virus de todas las pandemias, todos los microorganismos están aquí conviviendo en la biodiversidad que tenemos en el planeta. Entonces, ¿vino el coronavirus por decreto y se irá por un decreto o una ley? No, estará aquí para siempre, como ha estado siempre. Un rebrote, una agresión, se ha vuelto muy agresivo de repente, como una vez no habíamos oído hablar del ébola, luego sí, del VIH, luego sí, de la rubeola, del sarampión, de la lepra, de la peste bubónica, todo eso. Entonces, ¿qué es lo razonable? Prepararnos para convivir. Ya lo dijo la OMS, ya lo han dicho todos los científicos en esta materia. Prepararnos para convivir con él. ¿Y por qué ha sido un grave error? Porque paralizar la producción del mundo para cuidarnos de un virus no tiene sentido. Lo correcto es dedicarnos a cuidar los que estén enfermos, porque en todos los hospitales y clínicas hay cuidados intensivos y hay gente grave, y no necesitamos un estado de emergencia para cuidarlo, y se salvan también sin que declaremos estado de emergencia. Usted se da cuenta que enfermos y graves hemos tenido siempre, enfermedad hemos tenido siempre. Entonces hay que cerrar el país para cuidar los que tengan enfermedad. No, medidas sanitarias, por favor. Pero entonces hay que parar las elecciones para cuidarnos del virus. Pero eso quiere Gonzalo, y eso quiere el Palacio, y eso quiere la cúpula del PLD. ¿Por qué lo quieren? Porque van a perder deshonrosamente. Porque van a perder deshonrosamente. Porque este pueblo, más que el PRM, decidió salir de esta desgracia que parecen las 7 plagas de Egipto. Querían que se lo dijeran. Estamos diciendo, ellos son las 7 plagas de Egipto, o las 7 mafias, la del combustible,
la de la electricidad, la de las compras y contrataciones, la de que todos los contratos grandes se los dan a 5 empresas nada más, la de Odebrecht, la de todas esas son las 7 plagas de Egipto que el pueblo ha decidido, no el PRM solo, salir de esto. Y va a salir. Que no voten los dominicanos en ultramar. Señores, Adriano Espaillat se ha convertido en el héroe que República Dominicana no tiene cómo agradecerle por su empeño, ese representante ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se dedicó a desmontar todas las mentiras fabricadas por la Cancillería, por la misma Junta, por el propio gobierno, que no se podía, por todas las bocinas pagadas con millones de pesos del erario que están en los medios de comunicación. Desmontar esto, sí, y ya se ha dicho que van a votar en todas partes, pero todavía no están contentos. ¿Y quién puede negarle a los dominicanos de ultramar el derecho a elegir a su presidente, a sus diputados de ultramar y a participar en la política si ellos son la única presencia global que tiene este país? En realidad son los 2 millones o más de dominicanos ausentes, que no es cierto que nos envíen 7.500 millones de dólares. Nos envían por encima de 20.000. El famoso crecimiento de este país no se debe a la capacidad productiva interna, se debe a esos 20.000 millones o más que nos envían los dominicanos de manera gratuita, sin tener que invertir $1 en una empresa, ni tener ningún costo de producción. 7.500 de remesas registradas en las remesadoras y en los bancos. Vaya usted a sumar los tanques, cajas y paquetes y regalos y enseres electrodomésticos que envían, 4 o 5 mil millones por ese concepto. Cuando vienen a visitarnos, traen encima 3, 4 mil, 5 mil millones de dólares, y si vienen casi 2 millones cada año de visitas, vuelva y súmelo a ver si no pasa de los 20.000 millones. Entonces, negarle el derecho, bueno, en eso está Estado, la cúpula del PLD y el comando del comandante fallido, del candidato fallido. Entonces, se le ha caído todo. Por eso no procede extender los plazos. España, ojalá España tuviera la hoja de cómo va redimiendo esta enfermedad, porque aquí se han hecho como 120.000 pruebas, de los cuales solo el 17% ha resultado positivo. Es decir, que de cada 100, solo 17 resultan con la pandemia. Pero de esos 21.000 que hay contaminados, ya se han recuperado más, casi 13.000. Entonces los recuperados son más que los infectados. Pero por otra parte, la tasa de letalidad de 550, 560, que sé, dividido entre 21.000, eso da 2.62. Ojalá España, ojalá Italia, y ya están en un 70% en plena actividad y no tienen proceso electoral. Hoy, ¿de dónde le ocurre a esta gente que hay que poner primero una enfermedad, que enfermedad hemos tenido siempre, pandemia o no? Eso se combate con una buena asistencia preventiva y unas buenas medidas sanitarias. Pero detener el proceso electoral para asumir el país en un caos político y en una inestabilidad potencial peligrosa que haría saltar en pedazos la tranquilidad y la posibilidad productiva del país, que lo esté planteando un gobierno. ¿Y de dónde saca esa soberana irresponsabilidad? Y así es que van a querer quedarse en el poder o querer destruir la economía en esta pandemia. Dice el Banco Central que va a reducir la economía dominicana en un 28%. 28%, una tercera parte. Eso quiere decir que nos va a dar
bestialmente duro. ¿Y qué es lo que quieren? Destruir la economía para que el gobierno que venga le vaya muy mal y luego ellos venir como redentores después de haber saqueado el país. Pues no se le va a dar. El pueblo los va a echar del poder. Los diputados sacarán toda su dignidad y la pondrán en sus curules y dirán no a la extensión de este plazo porque no procede. Seguiremos cuidando a nuestros enfermos. Seguiremos cuidándonos en las calles, en los centros de trabajo y en nuestros hogares. Los dominicanos son muy inteligentes y nadie quiere morir. ¿Quién ha dicho que para que no mueran los dominicanos el gobierno es que tiene que protegerlos? No, es prudente tomar medidas, pero es una cuestión que todo el mundo quiere estar vivo para ver el triunfo de Luis Abinader. Muchos ya han incluido dentro de las razones para vivir ver el triunfo de Luis Abinader Corona. Cuando él está recluido, el primer político que dice la verdad a este país, aún refiriéndose a su propia seguridad en medio de un proceso electoral, dijo: mi esposa y yo tenemos coronavirus, nos aislamos, pero seguimos. Claro, él está dirigiendo todo este proceso y nosotros los dirigentes también, y ahora es que venimos con fuerza. Y Luis sabe que su pueblo lo ama, Luis sabe que ya decidió que lo va a hacer presidente. Luis ha sido escogido por la historia, escogido por esos giros que dan la historia de los pueblos, que toman una persona, a veces sin usted haberle visto que tenía esas grandes condiciones de líder, pero en este caso ha acertado la historia y ha acertado el pueblo. Escogió a Luis Abinader para hacerlo presidente de la República. Pero ¿y esta irresponsabilidad de un gobierno que sabe que el 16 de agosto tiene que irse el presidente, tiene que irse la vicepresidenta, tendrán que irse los senadores y todos los diputados? Hoy, ¿qué van ellos a hacer? ¿Sumir al país, Horacio, o que entre el mar? Y esos son los sentimientos de estos disques políticos. Crear un caos absoluto a su pueblo cuando ellos no puedan seguir en el poder. Y esa es la catadura moral que tienen. Y esa es la responsabilidad política que tienen. ¿Y de dónde han sacado tanta maldad y tanta mañosería? De que se van, se van. Muchas gracias. Ahora seguimos con una pausa. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.